Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. El texto bíblico menciona lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El texto bíblico inicia diciendo: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Apreciados amigos, Éfeso, esta ciudad, estaba ubicada a unos 100 kilómetros aproximadamente de Patmos. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, Éfeso era la ciudad más grande y la principal provincia romana de Asia. ¿Correcto? Esta era una metrópolis realmente, era un centro político, comercial y también era un centro religioso pagano, muy famoso. Esta ciudad también era conocida como el hogar de la diosa Artemisa, o de la diosa con D minúscula, evidentemente Diana, que era una diosa que ellos llamaban como la diosa de la fertilidad. Toda Asia la veneraba. Ustedes pueden corroborar esto leyendo Hechos, el capítulo 19, el versículo 27. Incluso en el versículo 35 del mismo capítulo de Hechos, se creía que esta imagen había caído del cielo. Amigos, Éfeso también era famosa por las prácticas supersticiosas y las artes mágicas que acontecían en aquel lugar. Hechos 19 nos presenta un poco también ello. Además, en Éfeso, amigos, probablemente estaba ubicada la iglesia cristiana, y aquí esto es importante. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia cristiana tal vez sería la más influyente en la provincia de Asia cuando se escribió el libro de Apocalipsis. ¿Tú recuerdas lo que se menciona en Hechos el capítulo 18, versículo 18 al 19, el versículo 23 también hasta el 26? Esta fue una iglesia fundada por Aquila y Priscila, amigos, y también por el joven predicador Apolos. El apóstol Pablo trabajó en Éfeso por unos 3 años aproximadamente, y a esta iglesia dirigió su carta que conocemos hoy como Efesios. ¿Recuerdas cuando estudiamos Efesios? El apóstol Pablo escribió esta carta, dirige esta carta a ellos. Era una ciudad donde se obtuvieron algunas de las más grandes victorias del evangelio, amigos. Ahora, es interesante, esta ciudad donde había tanto paganismo, esta ciudad donde había tanta corrupción, miren cómo el evangelio del poder de Dios pudo ingresar ahí y se realizaron muchas victorias. ¿Dónde tú vives ahora? ¿Cuál es la ciudad en la cual te encuentras? Tal vez no necesitamos ni mencionar todo el contexto negativo, ¿verdad?, que se vive en las ciudades donde uno puede estar. Pero en ese lugar donde Dios te ha colocado, tú tienes que llevar el evangelio. Mira Éfeso cómo era. Pero ahí se obtuvieron las más grandes victorias del evangelio poderoso de Jesús. Amigos, a pesar de la notoria reputación de la ciudad, la iglesia en Éfeso creció rápidamente. Fue una iglesia plantada para crecer. No fue una iglesia que nació para morir, amigos. Es por eso que tú también necesitas participar de las plantaciones de iglesia. Necesitas participar de los núcleos plantadores de iglesia. Amigos, recuerden, esta iglesia en la ciudad de Éfeso creció rápidamente. Y más tarde Timoteo y Juan el apóstol pasaron mucho tiempo ministrando allí. Pero vamos a seguir con el texto bíblico. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Porque aquí Jesús presenta una pequeña evaluación respecto a esta iglesia. Pero tengo contra ti, dice el versículo 4, que has dejado tu primer amor. ¿Qué había acontecido? Había dejado su primer amor. Recuerda que en el versículo 3, Él le dice: tú has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y eso está bien. Pero en el versículo 4 hasta el versículo 6, Jesús realiza una evaluación de esta iglesia. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar.
pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amigos, la evaluación que está realizando Jesús frente a la iglesia de Éfeso es muy positiva. Primero alaba a la iglesia por grandes cualidades, ¿verdad? Del trabajo fuerte que los agota y la paciencia que ellos tienen. Pero también presenta algo importante, amigos. La iglesia, que era lo que dice la iglesia, le dice ustedes han abandonado, ¿qué cosa? Ustedes han abandonado el primer amor. Algo anduvo mal, amigos, con esta iglesia. Esta iglesia inició llena de energía, con paciencia y era doctrinalmente sana, ¿verdad? Pero ahora estaba apostatando del amor. Cristo tiernamente está reprendiendo a los miembros de la iglesia, así como Cristo también te habla hoy con ternura, con amor, para que tú vuelvas al primer amor, para que tú ames a Cristo como lo amaste antes. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Esto podría significar que su primer amor era por Cristo y el Evangelio. Estaban desapareciendo en aquel momento. Esto nos recuerda la situación de Israel, amigos, antes del exilio. ¿Recuerdan cómo lo describe Jeremías en el capítulo 2, el versículo 2? A pesar de la devoción a Dios en los primeros días, amigos. ¿Recuerdas lo que Pablo le escribe a los de Éfeso en el versículo 15, el capítulo 1? Y también en Hechos, el capítulo 20, el versículo 37. Ahí se habla de la devoción de tu juventud, la devoción de tu desposorio. Estaba ahora más allá, amigos. La iglesia de Éfeso era conocida por su fe en el Señor Jesús y su ardiente deseo de servirle, su ardiente amor para con todos los santos. Ellos vivían sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Es así como ellos iniciaron. Pero lo que caracterizaba la religión de esta iglesia al comienzo, ahora se estaba extinguiendo, ahora faltaba. El entusiasmo se había disipado, amigos, y los miembros estaban comenzando a perder contacto con Dios y el amor mutuo entre ellos. La religión en la iglesia de Éfeso, amigos, llegó a ser legalista y sin amor. La relación vertical con Dios, recuerda esto, normalmente define la relación horizontal con la humanidad. Si no tenemos esta relación vertical diariamente con Dios, nuestra relación horizontal con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con nuestros vecinos, dará mucho de qué hablar. De Dios depende todo, amigos. Jesús es el único que le puede dar sentido a nuestra vida. Pero el texto bíblico no acaba ahí. Y mira lo que dice después el versículo 5 y 6. Bueno, ya lo hemos leído, ¿verdad? Ahí Cristo le entrega un consejo. Recuerda, le dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aunque ellos eran trabajadores, esforzados, con altas normas, la iglesia en Éfeso estaba apostatando de su primer amor. Cristo hace una fuerte apelación con 3 grandes imperativos, 3 órdenes. Y estos 3 imperativos son para ti y para mí también en esta mañana. Sigue recordando, es el primer imperativo. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ellos tenían que seguir recordando, amigos. Como lo indica el texto griego, los efesios no se habían olvidado, ellos no eran ignorantes de su primera condición. Recordar significa más que sencillamente acordarse del pasado, significa mantener en la mente y conservar fresco el pasado y aplicarlo al presente, amigos. Por esto Jesús llama a darse vuelta, a volvernos decisivamente, y Él está amonestándonos a que nos arrepintamos. Se llama a la iglesia entera a arrepentirse, implicando que la iglesia entera ha declinado en el amor. Esto era lo que estaba aconteciendo en Éfeso, queridos amigos. El arrepentimiento denota un cambio radical de toda la dirección de la vida. Las primeras obras son el resultado del primer amor. ¿Qué te parece si en esta mañana oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a poder recordar, a arrepentirnos y a realizar las primeras obras, para que así podamos permanecer en nuestro primer amor en cada momento? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Cada mañana somos reavivados por ella. Permítenos, por favor, cada día poder recordar, Señor, de dónde tú nos sacaste, recordar
tu obra de amor y de salvación. Ayúdanos a arrepentirnos. Entréganos este don del arrepentimiento para poder, Señor, arrepentirnos. Permite que hagamos las primeras obras. Permite que permanezcamos en tu amor, en nuestro primer amor. Bendice cada familia que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Jesús oramos.